El presente video es elaborado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente en la Escuela Superior de Tizayuca. Se enfoca en la asignatura de lenguaje escrito y verbal en el bloque 1 titulado Introducción al proceso comunicativo. Trabajaremos específicamente el tema de elementos del proceso comunicativo. El objetivo del material es explicar de manera sencilla los elementos del proceso comunicativo, contribuyendo de esta manera para que el mensaje enviado por el emisor sea recibido e interpretado correctamente por el receptor. Aquí mencionamos cuáles son los elementos del proceso comunicativo. Tenemos al código, el emisor, mensaje, canal, receptor, contexto y ruido, que son los elementos que estaremos describiendo a lo largo de este material. Empezamos con el emisor. El emisor es aquel que comienza el proceso comunicativo para producir el mensaje que va dirigido al receptor. Es quien posee la información o los pensamientos y los transmite de forma voluntaria e involuntaria. El siguiente elemento es el receptor, que es a quien está dirigido el mensaje. Está encargado de interpretar lo que el enunciador quiere decir. El receptor puede ser pasivo, que es aquel que solo recibe el mensaje, y también puede ser activo, que es quien recibe el mensaje, lo procesa y lo almacena. Con este tipo de receptor sí existirá lo que es la retroalimentación. El siguiente elemento es el canal, que es el medio por el cual se transmite la información. También es conocido por ser el soporte material o espacial por el cual transita el mensaje. Por ejemplo, tenemos el aire, el cable del teléfono público, papel, internet, etc. Continuamos con el mensaje. El mensaje es la información que transmite el emisor al receptor, el cual viaja por medio de un canal y utiliza un código para poder ser enviado. Continuamos con la retroalimentación, o también conocida como feedback. En la comunicación se refiere a la respuesta que el receptor proporciona al emisor, indicando que se comprendió el mensaje y que el proceso comunicativo es efectivo. Tenemos el contexto, que es el tiempo y el espacio en que está ubicado el mensaje. Permite entender a qué se hace referencia en el mensaje. Da pistas para entender la intención del receptor. Continuamos con el código, que es el grupo de signos y símbolos que el emisor utiliza para enviar un mensaje. Existen diversos tipos de código. El código es la lengua o el idioma que se utiliza y puede ser verbal, es decir, oral o escrita, o no verbal, que sería a través de señas, imágenes o símbolos. Por último, tenemos lo que es la interferencia o ruido, que va a ser aquello que impide que el mensaje sea comprendido de manera clara. Podemos tener un ruido de canal, que es aquel que se produce cuando ocurre cualquier fenómeno que impide la comprensión del mensaje. Y también tenemos el ruido semántico, que se produce cuando los signos lingüísticos no son comprendidos debidamente. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.